Bien, continuamos con la segunda parte. Ahora, estamos hablando de que el Espíritu Santo sería la persona de la Trinidad, la que ahora sería el que se manifestaría. Y el Espíritu Santo mostraría al Padre y al Hijo por la palabra, por el poder, por las obras maravillosas, por las obras milagrosas. Él estaría hablando y mostrando en todo lo que hacía al Padre y al Hijo. Y eso el Señor lo había anticipado a ellos en el Evangelio de Juan 16:12, para que entendamos que no es una obra por el poder del Espíritu Santo que no tiene una conexión o una armonía o una secuencia. Es una revelación como la luz que empieza a resplandecer cuando llega el alba. Va iluminando todo, llenándolo de luz. Bueno, la luz del testimonio de Dios, la luz con la que Dios habló al mundo. El Espíritu Santo va llenando de luz, de la luz del Padre y del Hijo. Y dice aquí en Juan, no, perdón, es Juan 16, estaba equivocado, Juan 16 a partir del versículo 12. Dice, cuando el Señor, aquí en el Evangelio de San Juan, Él estaba a punto de entrar en los últimos días, la última semana de ir a Jerusalén para ser crucificado. Y les está diciendo aquí antes de iniciar esa última semana, les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, no habla el Espíritu Santo de dos personas, habla de una sola. El que ve al Hijo, ve al Padre. Y os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Bueno, el que ve al Hijo, ve al Padre. El Espíritu Santo está tomando de los dos, en un sentido, dos maneras de mostrarse y de hacer la obra. El Padre y el Hijo en uno solo. Bueno, pero aquí ahora el mundo conocería a Cristo y al Padre por la obra del Espíritu Santo. Él tomará de lo mío, Él me glorificará, Él apuntará toda la obra a mi nombre, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros debemos considerar que esa obra no es una obra como un modelo de trabajo, de obra, de actividades o de prioridades como a cada iglesia se le ocurre, sino que Él es el que nos guía y Él es el que nos dice qué hemos de poner en práctica. Él tomará de lo mío, Él les enseñará todo lo que ustedes deben hacer. ¿Cómo va a ser esa obra? Él los va a enseñar. Bueno, es importante para los creyentes que entendamos que Dios empezó una obra en nosotros cuando Él entró a nuestro corazón. Empezó a revelarnos. ¿Cómo entró? Por el Espíritu Santo. ¿Y de quién se nos habló? De Cristo, ¿verdad? Y se nos habló del cielo, donde está el Padre. Bueno, nosotros empezamos a creer y a recibir
la obra del Espíritu Santo. La capacidad de creer no fue tanto de nosotros, fue algo producido por el Espíritu Santo para convencernos, para guiarnos a Cristo. Bueno, pero Él no dejó de manifestarse, apenas había encendido la luz para un nuevo plan para nosotros también, según Dios, según su voluntad. Y debemos entender que tanta palabra, tanta enseñanza, tanta doctrina conocida, hermanos, la única respuesta por la cual no se haya cumplido en tu vida es por no aceptar esta guía que el Espíritu Santo te ha dado para vivir, para que vivas en la voluntad de Dios. Él siempre estará guiándonos a su obra, porque Él va a levantar una obra que el mundo va a conocer, va a ver. La Biblia dice que nosotros somos libros abiertos, conocidos y leídos por todos los hombres. Bueno, Él quiere tener tu vida y por eso poníamos como ejemplo estos 120 que estaban unánimes, perseverando juntos, esperando el poder. Y aquí vemos el inicio que la obra empezó en ellos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo se manifestó en ellos ahí en Hechos 2. Y ahora, pues la iglesia, que es este nuevo cuerpo, ¿verdad? Fue confirmada por Dios. Aquí hay otro aspecto muy importante. ¿Quiénes fueron los que empezaron a hablar y llenar las necesidades de aquellos que les oían hablar? Los que aceptaron el cargo y los que fueron investidos de poder por el Espíritu Santo. Ellos son los que llevan la obra. Por decir, son los únicos que pueden obedecer por la fe y por el amor, que Dios está poniendo su poder en esa obra. Entonces, vemos que ellos empiezan a predicar y vamos a ver este pasaje maravilloso. Lo voy a estar leyendo desde aquí para que sea un poquito más claro el sonido. Entonces vamos a leer Hechos 2 del 5 al 12. Cómo empieza esta obra maravillosa. Moraban entonces en Jerusalén. Recuerden que les decía que habían venido de muchas naciones judíos a las fiestas. Y aquí vamos a ver cuántas naciones, de cuántas naciones venían. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, su idioma, para que entendiesen. De una manera, Dios estaba llenando su necesidad con un lenguaje que ellos podían discernir, asimilar, entender. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos estos que hablan. Aquellos 120 estaban atendiendo la multitud. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así le llama al Evangelio, le llama a la gloria de este Cristo que murió por sus pecados. Les oímos hablar, no cosas desconocidas, les oímos hablar las maravillas de Dios. Y Dios proveyendo de una manera sobrenatural aquel idioma o aquella lengua para hablarles. Imagínense que se juntaban grupitos de 2 o 3 para atender los que venían de una nación, los que venían de otra nación, y toda aquella iglesia repartida en pequeños grupitos de 2, 3, 5, ¿verdad? Y hablándoles a cada uno según su nación y según su necesidad. Bueno, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios hace para llenar la necesidad de una persona que necesita la vida, que necesita esa vida que solamente Dios puede dar. Entonces, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, era único lo que estaba pasando ahí. Un solo mensaje, una sola persona, un solo fundamento, un solo testimonio, dicho a tantos y por tantos también. Bueno, esto es cómo ellos empezaron a cumplir este mandamiento. No era una barrera humana o natural para hablarle a tanta gente, pero Dios se encarga de suplir la necesidad para eliminar todas las barreras. Y una persona puede decir, pero es que yo no tengo esto y yo no tengo lo otro. Bueno, tú empieza a hablarles a los que te pueden oír y empieza a hablarles lo que tú tienes que decirles acerca de Cristo. Bueno, dice, la iglesia empieza a predicar. Pedro les predicó al Cristo de las Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver que esto también es algo muy importante. ¿Qué predicamos? ¿A quién predicamos? ¿Verdad? No tanto cómo predicamos, sino qué predicamos. Y debe centrarse en el Cristo de las Escrituras. Entre más tengas tú que decir como un testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, cómo se ha manifestado la luz. En algunas veces yo les he dicho, hagan un inventario de todas las cosas nuevas que no eran parte de tu vida, nuevas que empezaron a llegar a ti desde que recibiste a Cristo. Bueno, todas esas cosas son el testimonio de lo que Cristo ha hecho y tú puedes hablar de eso, pero es importante hacia quién lo enfocas, a Cristo y al de las Escrituras. Vamos a ver por qué tanto énfasis el Cristo de las Escrituras. Vemos que había judíos de todas las naciones. Menciona ahí una palabra prosélitos. Eran unos que no eran de nacionalidad judía o de raza judía, pero convertidos al cristianismo. Bueno, ellos también tenían que cumplir las condiciones para poder tener acceso al templo. Y ahora vamos a leer Hechos 2 a partir del versículo 22 al 36. Y vamos a ver de qué manera Pedro menciona tantos aspectos de las Escrituras que de alguna manera ellos no desconocían, pero aunque las conocieran, Pedro puso sus énfasis en el Cristo de las Escrituras. Si tú no pones énfasis y no subrayas y
elevas, enalteces la persona de Cristo en las Escrituras, entonces estás hablando de algo que la persona puede pensar que esa es tu manera de creer, que tú eres muy creyente. No, no importa que la persona, o no es lo que importa que la persona perciba qué tan creyente soy, sino que perciba al Cristo de las Escrituras. Y a partir del 22, es Hechos 22 al 36. Está un poquito amplio este pasaje, pero está lleno de aspectos, de señalamientos, de subrayar aspectos de la persona de Cristo. Y lo menciono para que pongamos atención. Empieza Pedro hablándoles: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bueno, una de las cosas, Pedro está refiriéndose a Jesús como el Nazareno, pero que Jesús el Nazareno es el Cristo de las Escrituras, al cual no aceptaban los judíos, al cual rechazaron. Que Jesús el Nazareno fuera el Cristo de las Escrituras. Y para muchos no podían ver a Cristo en Jesús el Nazareno. Pero Pedro hace énfasis: varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En una vez el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa: mira, esto no se ha escrito en ningún rincón. Esto ha sido conocido por muchos. Así que yo no hablo de alguien que estuvo en un rincón. Entonces, él les está diciendo: como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, él ya venía predestinado a eso. Ese es el anticipado consejo de Dios. A este prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque, bueno, ahí brincamos, a ver, vamos a ver, es hasta ahí creo. Vamos a brincar esta parte y vamos a leer a partir del 29. Porque ahí entra en un pasaje que no quiero meterme en eso, sino darle continuidad a lo que Pedro está diciendo a los judíos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantara al Cristo para que se sentase en su trono. Bueno, ya va perfilando al Cristo de las Escrituras, de la descendencia de David. Por eso odiaban que dijeran que Jesús era el rey de los judíos, porque ellos no querían aceptar que Jesús el Nazareno tuviera descendencia real. Bueno, aquí está hablando de él. Dice, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, en el trono de David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y luego brincamos hasta el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho el Señor y Cristo. Le ha entregado toda la autoridad, absolutamente toda la autoridad. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad. Dios le ha hecho el Señor y Cristo. En un sentido, si ustedes quieren ver a Dios, tienen que ver a Jesús como el que tiene todo el poder. Ahora tienen que verlo a Él, porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Si ustedes quieren creer en mí, han de creer en el que yo les he dado para que puedan llegar a mí. Y ustedes van a ser probados por la fe en Él, ¿verdad? Entonces, vean los detalles que a pesar de que ellos estaban muy familiarizados con las Escrituras, por eso venían a las fiestas, Pedro está señalándoles cosas que descansaban únicamente en Jesús, el Cristo, el Señor. Perdón. Entonces, uno de los aspectos, Pedro se levanta en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos como el gran líder de la iglesia. Los primeros 10 capítulos, después empieza a surgir la figura de Pablo a partir del capítulo 11. De ahí en adelante hasta terminar el libro de los Hechos, la figura de Pablo es el gran líder de la iglesia universal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún Pedro le reconoció toda la doctrina que Pablo tenía, que Dios le había dado a él. Es el gran líder de la iglesia. Y Pedro, pero no por esto era más que Pedro o menos que Pedro. Sencillamente vemos cómo Dios entregaba el liderazgo. ¿Y cómo? Por la doctrina, por las señales, por llevar el evangelio a tantas naciones, ¿verdad? Bien, entonces vemos este aspecto tan importante para la iglesia en el trabajo que Dios le ha encomendado. Entre más conozcas, ustedes ven cómo señala detalles enfocados a Cristo, que vieran a Cristo, que esto era lo que ellos deberían ver y es lo que deben oír las personas, todo lo que Cristo cumplió para salvarnos. Entonces, si nosotros queremos participar en la obra, debemos llenarnos del conocimiento, todo lo que las Escrituras dicen de Jesús, enfocándolas a llenar la necesidad de alguien que necesita recibir a Cristo. El problema que tenemos hoy en nuestra iglesia es el mismo que tenían los discípulos que iban en el camino a Emaús. Está registrado un pasaje para enseñarnos que aunque vemos, no vemos. También el Señor les dijo, pero os digo que aunque me habéis visto, no creéis. Bueno, esto es algo que nubla, así literalmente, nubla la visión de los creyentes. No pueden ver claro de qué se trata su vida como cristianos. ¿Qué es lo que debe llenar su vida como cristianos? Ya que una vez que recibieron a Cristo, han recibido una nueva oportunidad de vivir.
porque al salvarnos Cristo, Él nos libró de la muerte y del pecado. Bueno, al recibir a Cristo estamos recibiendo una oportunidad de vivir. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo, para hablar de Él. Entonces vamos a ver a estos discípulos en el camino de Emaús. Pueden abrir su Biblia en Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos. Y eran los que habían, no eran del grupo de los 12, pero sí eran del grupo de esos 120, ¿verdad? Pero vemos que no todos tienen la claridad. Para eso es la palabra, para eso es la predicación, porque la palabra es luz, es como el agua que limpia. Entonces les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bueno, él estaba llevándolos a él mismo, pero usando las escrituras. Yo soy de quien hablan las escrituras. Entonces, bueno, ¿por qué la iglesia no tiene claro, los creyentes, como para poder transmitirlo, poder sembrar la semilla de Cristo en otros corazones? Bueno, por ser tardos de corazón para creer todo lo que las escrituras dicen. Hay una cuota de incredulidad, hay un velo que no los deja creer lo que Cristo puede cumplir en nosotros. Entonces, vemos un poquito más antes, cuando se encontraron con Cristo estos discípulos, era exactamente el día de la resurrección. Y nos vamos un poquito atrás, cuando se encuentran cerca de Jerusalén con estos discípulos. Dice el 18. Bueno, desde el 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes, no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Sí, estaban muy perplejos, muy impresionados por lo de la cruz de Cristo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, que fue. Pero lo importante es ahora que es todavía. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no lo vieron. Bueno, ellos no estaban considerando en que Cristo les había anunciado que él iba a padecer, ¿verdad?, por los fariseos, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar el tercer día. Bueno, ellos estaban confundidos, estaban hasta cierto punto decepcionados porque les habían quitado a su Señor, pero no podían ver el plan de Dios, que sería un testimonio de un Cristo que vive y que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo. Ya no le verían, y ahora toda la revelación sería, y no lo que ellos oyeron. El Señor les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes las van a saber cuando venga el Espíritu de verdad. Van a seguir oyendo y conociendo más cómo vamos a llevar esta obra hasta el fin del mundo. Van a estar incluidos todos los gentiles. Bueno, en ese sentido, nosotros nos encontramos, o un creyente que no tiene la visión, ¿para qué fue salvado por Cristo? Puede estar confundido sin entender que Cristo vive y que es el tiempo de dar testimonio de Él, que Él es el que Dios ha puesto para ser el Salvador del mundo, para que todos los que creen en Él no se pierdan. Bueno, entonces nosotros debemos clarificar el mandamiento, la obediencia, la fe, el amor y el nombre de quien predicamos. Y ese nombre está en las Escrituras y se le llama el Cristo porque Él representó la obra que Dios venía a cumplir en el hombre, para renovar todo, para poder hacer todo nuevo. El Cristo es por medio de quien Dios hará nuevas todas las cosas, una nueva criatura el que está en Cristo, una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo orden celestial y eterno. Todo eso representa el Cristo de las Escrituras. Pero su obra empezó cuando Él empezó a manifestarse en nosotros. Entonces, si no tenemos claro cómo el Señor conoció sus corazones, que ellos eran tardos para creer todo lo que los profetas habían dicho de Él. Bueno, esta es una de las causas por la que los creyentes no predican a Cristo. Tienen muy poco que decir de Él, o saben muy poco o casi nada de la obra de Cristo. No han puesto atención en la obra que Cristo ha hecho en sus vidas para haberles llevado a un nuevo nacimiento, una nueva revelación. Todo es nublado, confuso, opaco. No hay claridad en este Cristo que hemos de predicar. No hay gran cosa de la palabra. Muy poca palabra que predicar y que enseñar. Ese es el problema que tenían estos discípulos. Así como vimos una iglesia activa en aquellos 120, ahora vemos estos discípulos confundidos. Bueno, nada más iba a leer para terminar por hoy un pasaje que está en Santiago 1:5 y hasta el 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, así se encontraban estos discípulos en el camino a Emaús, dudando, sin creer, y dice que el que duda, pues es como la ola del mar, hoy está de un ánimo para estar dispuesto, para creer, otro día está de otro ánimo. No hay la obediencia por la fe y el amor. Bueno, hermanos, por hoy terminamos. Este tema todavía va a continuar en algunos puntos muy importantes. Continuamos la siguiente semana. Dios los bendiga.